César Castiglione estará con nosotros y agradecemos mucho su apoyo. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Me gusta saludarlo, muy amable por la invitación. Doctor, al iniciar el programa el día de hoy, me gustaría saber su opinión. Terminadas las elecciones, Keiko Fujimori puso un comunicado y aceptó, ¿no? Digamos, la designación, la proclamación de Pedro Castillo. Ella lo consultó con sus asesores, fue una decisión directa solo de ella. Esto, como algunos piensan, usted está de acuerdo de que fue una traición para aquellos que estaban luchando, porque realmente se trató de un fraude descarado, pero que lastimosamente las autoridades no quisieron ni siquiera investigar. Desconozco las motivaciones que haya tenido la señora Fujimori para que pueda eh, hacer este reconocimiento. Nosotros apoyamos hasta el día 8, que el día 4 fue, el 4 de julio fue el último día que yo informé dos expedientes hasta el día 8 y ahí se terminó nuestra colaboración. Se nos entregó un certificado de un aporte en especies de colaboración gratuita y ya desconocemos lo demás que como organización política ellos puedan hacer. Ya, pero sí fue fraude. Las evidencias eran sumamente claras. Era fraude. No, a mí no me queda ninguna duda. A mí no me queda ninguna duda. O sea, de eso yo estoy convencido de que sí ha habido fraude, que el fraude ha sido en mesa y que cada día aparecen mayores evidencias. Por ejemplo, observaciones que el propio Jurado Nacional de Elecciones no las ha mencionado, pero sí las ha hecho saber a OMPE del traslado de los miembros de mesa. Le pongo un ejemplo, una persona que antes era miembro de mesa en Tacna, lo pasaron a Puno. O sea, la rotación de los miembros de mesa lo hizo OMPE. El Jurado Nacional de Elecciones le pidió explicaciones sobre eso y nunca las levantó estas observaciones. Y eso no es usual, pues, porque los que son miembros de mesa en la primera vuelta son miembros de mesa en la segunda vuelta, en Ahora, la misma mesa. usted como especialista en temas municipales, eh, ¿podría sugerir, o a usted le parece correcto, o en todo caso más seguro, daría más garantías de una limpia elección, que una copia de las actas se la lleve las Fuerzas Armadas para tener una especie de prueba adicional y que no se destruyan las actas, sino que se guarden como antes? Eh, en primer lugar, en la ley todavía establece que hay una copia para las Fuerzas Armadas. Todavía establece. Eso no se modificó, pero todavía en la ley establece que hay una copia para las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, yo creo que los votos no deben ser destruidos. Los votos deben ser eh, metidos en un sobre, lacrados, y enviarse a OMPE o al Jurado Electoral Especial para verificar. Porque al final de cuentas, el resultado de la mesa ya no es la voluntad popular de las personas, sino es la voluntad de los miembros de mesa que han llenado el acta y no hay manera de probarlo porque no existe el voto ha sido destruido. Recordemos que ya en nuestro país se había introducido en muchos distritos, incluso en Lima Sur, el voto electrónico, pero sorprendentemente el nuevo jefe de OMPE dijo no, volvemos al voto manual. Esto no tiene ninguna explicación, o sea, por parte de él. No, dijo no, el voto manual. Cuando ya con el voto electrónico es mucho más difícil hacer un fraude. Claro, la única manera es que se penetre el sistema
que se hackee el sistema como sucedió en Venezuela en la elección de Maduro. Entonces, porque ahí hay voto electrónico para todo. En consecuencia, llama poderosamente la atención que ya cuando estábamos avanzando al voto electrónico se retrocedió y se fue al voto manual. El voto electrónico es mucho más difícil adulterar las elecciones porque uno vota por la persona y eso va al sistema inmediatamente. Entonces es mucho más difícil de que se pueda adulterar los resultados. No, es más difícil, pero no imposible, ¿no? Ahora, lo otro es, estas elecciones nos están enseñando algo, que en la primera vuelta y según los resultados también hubo fraude, o sea, esto fue preparado. El FREPAP, por ejemplo, para poner un ejemplo, el FREPAP ganó cerca de 13 congresistas para el Congreso de la República, ¿de acuerdo? Cuando se suponía, de acuerdo a los resultados y a lo que ya se veía en la calle, ellos no iban a llegar ni siquiera a uno. Y la prueba está que en la reciente elección no han entrado, incluso han perdido ya su participación. Entonces, el fraude ya se dio. Es más, en la segunda vuelta, el FREPAP traiciona a sus fieles y se va con los que supuestamente no creen en la religión ni creen en ningún tipo de culto, ¿no? Entonces, esto de alguna forma, sí, pues, ¿no? Entonces, esto de alguna forma no demuestra o no demostraría que ya hicieron su ejercicio en la primera vuelta. Sí. Yo creo que, y fui el primero en decirlo, que el fraude venía desde la primera vuelta. Desde la primera vuelta vino el fraude. Se cocinó todo esto desde la primera vuelta porque una persona que tiene 3 puntos o una semana antes del proceso electoral no puede pasar a tener 17 puntos en una semana. Eso es materialmente imposible y estadísticamente imposible. Y hasta ahora no se dice nada de los muertos que votaron, ¿no? O de los niños. Hasta ahora no se dice nada. Esperemos que en la Comisión del Congreso de la República se investigue. Por ejemplo, el tema de las 8 de la noche. Yo dije que no había ninguna disposición. Y entonces hay una persona que me dice que yo estaba mintiendo porque sí hay una disposición. Vamos a aclarar esto. Sí hay una disposición, pero que no fue publicada nunca en el diario oficial del peruano. En consecuencia, no tiene vigencia, porque la Constitución Política del Perú establece que la ley entre en vigencia al día siguiente de su publicación. Exacto. Si no se ha publicado, no existe para el sistema jurídico. Por más que se publique en el portal del Jurado Nacional de Elecciones. En el portal del Jurado Nacional de Elecciones se pueden publicar cosas chicas, pero si se publican, por ejemplo, las vacancias de los alcaldes, las suspensiones de los alcaldes, se les pide que se publiquen el reglamento interno de consejo, una disposición tan importante como esta, que no se publique, pues obviamente que llama poderosamente la atención. Claro, y tampoco quisieron aceptar eso, ¿no? Se vienen las elecciones municipales. Estas elecciones, ¿qué garantías pueden tener si estamos considerando que las autoridades que han estado en el manejo de estas últimas elecciones no han prestado, o sea, no han dado las garantías adecuadas? ¿Qué seguridad tenemos para estas elecciones municipales, doctor? Sí, esa es una gran preocupación. Van a estar los mismos integrantes, va a estar el jefe de la OMPE y va a estar los mismos miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Y es preocupante por lo siguiente. El señor Cerrón está viajando por todo el país buscando sus candidatos para alcaldes y para gobernadores, por lo que quiere hacer su colchón para que sea candidato el 2026. Entonces, si el señor Cerrón estuvo en el fraude de esta elección presidencial,
sabe cómo hacer las cosas para que sus candidatos de Perú Libre a las elecciones municipales y regionales puedan salir triunfadores en este proceso que se avecina y que va a ser el 2 de octubre del próximo año, y en consecuencia, sí, es preocupante. Lo que yo puedo recomendar desde ahora a las organizaciones políticas es que se pongan todos de acuerdo para que tengan personeros en las mesas. Es la única manera de evitar que el fraude pueda prosperar. Doctor Castiglioni, usted avisora, tiene la esperanza que, considerando la situación del país, los políticos, no de derecha, sino tampoco de centro, para mí el tema es simplemente de oposición, ¿usted cree conscientemente, o en todo caso en función de su experiencia, que podríamos ver el milagro de la humildad de los candidatos en las municipalidades como para poder agarrar y decir, hay 2 o 3 candidatos nada más por distrito y no 15 o 20 como hemos visto hasta la fecha? No. Penosamente, lo que vamos a ver es la participación, por ejemplo, en el caso de Lima, los partidos políticos que tienen la vigencia y han pasado la valla. No hay un movimiento regional para Lima Metropolitana. Para Lima Provincia sí hay movimientos regionales, y para el interior del país, que es donde va a haber más candidatos, va a ser los partidos políticos más los movimientos regionales. Entonces, la misión política, la lucha por el poder, va a aflorar, y lamentablemente nuevamente se van a dividir y van a ir, si tenemos 8 partidos políticos, 7 partidos políticos que tienen la inscripción vigente, sumados a ellos los movimientos regionales en el interior del país, en Lima Metropolitana no hay, en consecuencia va a ser penosamente una contienda en la cual se van a ver divididas nuevamente las opciones electorales. Como usted bien dice, olvidémonos eso de izquierda, de derecha, de centro, veamos, o sea, el mejor candidato, porque las elecciones son de carácter vecinal. Se busca, el alcalde se supone que es el mejor vecino. O sea, la filosofía del alcalde es el buen vecino que le pide a sus vecinos que voten por él para que pueda desarrollar una tarea o pueda trabajar juntamente con sus vecinos en el desarrollo de su distrito, en el desarrollo de su provincia. Es una elección vecinal. Claro está que participan organizaciones de carácter político, sí, pero netamente es una organización de carácter vecinal, y por eso, por ejemplo, yo estoy en contra del distrito múltiple. Yo no creo en el distrito múltiple. Porque eso es una estafa. Me consigo un contrato de alquiler en Lurín. Claro, y postula. Y postulo en Lurín porque tengo un predio en Lurín y o porque trabajo. Porque trabajo. Entonces, ¿cuál es mi raíz con ese lugar? Yo estoy en contra del distrito múltiple. Doctor, si me permite hacer un pequeño comentario. O el caso, por ejemplo, de la señora Patricia Lee, que es la jefa, ¿no?, de Somos Perú. Ella estuvo de alcaldesa en un distrito al sur de Cañete. De ahí pasó a Punta Negra. ¿No? Primero estuvo en Cañete, salió con problemas, luego pasó a Punta Negra, también salió con problemas y ahora es la máxima dirigente de Somos Perú, ¿de acuerdo? O sea, pasó de Cañete, Punta Negra, ahora Lima, ¿correcto? Entonces, el asunto es que eso no debería pasar. Eso no debería pasar. Si nosotros estamos hablando de que estas son elecciones vecinales, debe ser el nacido
y la persona con residencia efectiva, no con Alquiler. no, o sea, contratos, parientes, amistades. Yo no creo en eso porque al final esas personas que no tienen arraigo, o sea, que no les interesa la jurisdicción porque no No viven viven ahí, ahí, así es. entonces terminan pues haciendo mal uso de los recursos públicos, mientras que aquel que vive en el distrito o en la provincia, si hace una mala gestión, se va a quedar en la zona y entonces los vecinos lo van a señalar con el dedo. Pero si no vive, obviamente se va a ir a donde vivía y no va a pasar nada. Y lo peor de todo, aquellos que, por ejemplo, viven y cuando ya pues hacen sus travesuras o, digamos, corrupción, ganan la plata y de pronto pues, no sé, pues de repente pues de no sé qué distrito de Villa Salvador se pasan pues o de San Juan de Miraflores se pasan pues a Surco o a Las Casuarinas, ¿no? Sí, pues por lo que hemos visto en el sur de Villa María con Villa El Salvador, por ejemplo, ¿no? El señor Iguiño tiene su mérito, hizo una buena gestión en Villa El Salvador, pero eso no le da derecho pues a irse a Villa María del Triunfo. Eso se ve mal porque es la ambición del poder, no es la vocación de servicio. Claro. Y el alcalde es vocación de servicio, no es ambición por el poder. El alcalde es vocación de servicio. Nada le costaba esperar 4 años y volver a postular en su distrito, en Villa El Salvador, donde tiene sus negocios, sus padres y todo lo demás, en el parque industrial. Entonces, creo que el distrito múltiple tenemos que, en este mes que nos queda, ¿no? Tenemos hasta el día 3, que es la fecha límite para renunciar a un partido o movimiento político, el 3 de octubre, nos queda todo este mes, poder hacer esta modificación en la ley de elecciones de desaparecer el distrito múltiple. Esperemos que este Congreso tenga la sapiencia de poder hacer algunas modificaciones que hemos presentado para que... ¿Ya la presentó, doctor? Sí, excelente. Nosotros ya hemos presentado. Me gustaría saber a quiénes se la presentó después, en interno, para apoyar un poco. ¿Le parece? Perfecto. Listo. Ahora, doctor, ¿qué va a pasar? O en todo caso, se vienen las elecciones municipales y va a haber pues N cantidad de cosas que se van a dar. Entonces, casi siempre cuando hay candidatos, incluso algunos por el poder y otros por negocio, porque se ha vuelto esto un negocio, lamentablemente, ¿no? Algunos que postulan, saben que no van a ganar, pero postulan y buscan a, digamos, candidatos a regidores y les piden pues una colaboración, que puede ser 500 soles, que puede ser 1000 soles, puede ser un poquito más, dependiendo del lugar, ¿correcto? Esto multiplicado pues ponte 15 por cada candidato, estamos hablando pues una cantidad de dinero significativa y buena para ellos, ¿no? Entonces, esto es un negocio. ¿Cómo matamos esto? ¿Cómo descubrimos esto? Sí. He visto organizaciones políticas, y una de ellas es la que usted ha hecho mención, en la cual entra el que paga. O sea, entra el que paga o el que compra su cupo. Y por eso estoy en contra de las elecciones a través de delegados. Las elecciones a través de delegados son un fraude. ¿Y cómo así? Se reúnen en un chifa 15, digamos, los delegados de Lima, 24, uno por cada departamento, cada distrito. Y entonces se reúne uno por cada distrito y entre 24 terminan eligiendo o haciendo la lista de todo Lima metropolitana. Entonces ahí vienen los arreglos. O sea, se pone al que más da, al que compra su cupo, y se levanta el acta, se va donde un notario, fecha cierta, o sea, al día siguiente nomás se va donde un notario, fecha cierta, y se termina legalizando las elecciones a través de delegados. Yo quiero las elecciones de un militante, un voto. Las elecciones primarias cerradas,
donde los militantes terminan votando por sus representantes. Ahora, ¿es correcto, está bien, la gente, qué tendría que hacer o en todo caso, qué podemos hacer nosotros como medio de comunicación para lo siguiente? Hay alcaldes que han llegado y alcaldesas que han llegado al cargo, ¿no?, en todo el país con apenas 20 y 18% de votos, quedando un 80 o 90%, no, perdón, 80% o 85% de gente que está en oposición. Esto provoca que durante toda la gestión y de arranque tenga pues gente que sale a las calles, que no está de acuerdo, qué sé yo. ¿Esto cómo podemos evitarlo y si es que esto se ha tomado en cuenta para estas elecciones municipales? No se ha tomado en cuenta para estas elecciones. Anteriormente el que no agarraba, no pasaba el 30%, había una segunda vuelta. Creo que deberíamos hacer, si no llega al 30%, o por lo menos mínimo, tendría que haber una segunda vuelta. Pedir el 50% más uno es bastante, pero o una cifra mayor, una segunda vuelta para que... No se preocupe, no se preocupe. Para que el alcalde tenga legitimidad. El tema es ese. El tema es para que tenga legitimidad. O sea, porque con 30%, como usted bien dice, tiene un 70% ya en contra de la población desde saque, desde el primer día que ha juramentado. Entonces, la legitimidad creo que la debe obtener a través de una mayoría de votos que se debe exigir. Ahora, doctor. Esto deberíamos revisarlo en este mes que nos queda, y si hay voluntad política, se puede hacer. Hay que hacerlo, doctor, hay que hacerlo. Ahora, otro tema. El tema de las vacancias, doctor. Justamente esta diferencia, esta cantidad, de este poco porcentaje del ganador o ganadora, provoca que hayan pues estos pedidos de vacancia constantes. Entonces hay una bronca que se mantiene y se da. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí, las vacancias, como la suspensión, es un mecanismo de control, pero que de alguna manera tiene dos aspectos: que se convierte en un medio de venganza de quienes no ingresaron, o se convierte también en un medio de aprovechamiento de quien ingresó. Me explico. Por ejemplo, el nepotismo. ¿Qué cosa es el nepotismo? El nepotismo es que he hecho ingresar a mis familiares a la municipalidad. Me estoy hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Por ejemplo, tengo mi conviviente y no estoy casado con ella, y tampoco tengo inscrita la convivencia en el registro de identidad. Entonces, ¿puedo llevar al familiar de ella, a su hermano, a su cuñado a trabajar? Sí. ¿Por qué? Porque como no estoy casado, entonces no hay entroncamiento, no hay relación de familiaridad. Entonces, y lo que pide el Jurado Nacional de Elecciones es la partida de nacimiento o la partida de matrimonio. Entonces, el otro tema muy vinculado de las vacancias es el artículo 63, que las personas contratan con la municipalidad. Y el problema es que lo hacen a veces a sabiendas y a sabiendas con la autoridad, para que la autoridad pueda congraciarse con sus regidores. El problema es que se demora mucho. Creo que tenemos mucho en que se pueda resolver esto. Hay vacancias que están desde antes del proceso electoral en el Jurado Nacional de Elecciones y hasta ahora no se han visto, porque bueno, por el propio proceso electoral. Doctor, disculpe la interrupción. ¿Podemos dejar este tema de la vacancia exclusivamente para el próximo programa, la próxima semana? Claro, pero me interesa mucho que comente el tema de esta ley
que permite a los extranjeros, ¿no?, mayores de 18 años residentes por más de 2 años continuos previos a la elección el derecho a elegir, a votar. También a ser elegidos, ¿ah? Sí, yo estoy en contra de eso porque la anterior redacción era de que no podían ser elegidos en las zonas de fronteras. Ejemplo, Michelle Ascueta en Villa El Salvador, de España, ¿correcto? Pero en las zonas de fronteras no podían ser elegidos ni votar los extranjeros. Estoy en contra de esto porque evidentemente nosotros hemos sufrido una migración masiva de varios países cercanos por la estabilidad económica en la cual estábamos y muchos de ellos están de paso, o sea, conozco casos muy de cerca de que ya se están yendo para Chile al ver la situación que como está acá. Ya se están yendo para Chile, caminan, suben van hasta Puno, y por Puno caminan 8 horas por el desierto, y después terminan en Chile. Y los carabineros, me ha sorprendido mucho que siempre se decía que eran incorruptibles, son los que cobran para que los dejen pasar. Así es. Entonces, sí conozco el tema de cerca por unas personas que se han ido, no voy a decir la nacionalidad, pero que se han ido de aquí del Perú y ya estaban en Santiago, y de ahí se iban a Puerto Montt. Entonces, están de paso y habían ya adquirido, por el tiempo que estuvieron, habían adquirido su residencia y podían votar, porque hay el registro de extranjeros. Entonces podían votar y podían ser elegidos, y esto sí creo que es, si las elecciones son vecinales, no podemos convertirlas en elecciones políticas. O sea, claro, o sea, si tú no vives en el distrito y estamos hablando de los vecinos reales que radican o residen en el lugar, entiendo yo que de alguna forma aquí hay que ver que un extranjero no puede hacerlo, o sea, está fuera de lugar. Así es. O sea, eso es criticable. Podríamos revisarlo, tenemos un mes, o sea, el Congreso podría derogar esa ley. Si hay voluntad política, se puede hacer. Hay que hacer un Zoom, doctor, lo invito, por favor, para juntar a 2, 3 congresistas de diferentes partidos y conversar con usted para que justamente esto se planee, o en todo caso sea, ¿le parece bien? Empezando por la Comisión de Constitución. Perfecto. Está la señora Juárez, que ha sido teniente alcaldesa de Lima. Ella conoce el tema. Exacto. Y está de presidenta. Perfecto, hay que hacerlo. Envíenos los temas, nada más los títulos, para invitarlos a ellos a participar y hacemos un Zoom. ¿Le parece bien? Perfecto. Listo. Doctor, como siempre, muchas gracias por su apoyo. No, gracias. Y bienvenido a la radio. Muy amable. Chévere, gracias. Buen día. Bendiciones. Bendiciones.